acostado en un pesebre. El, el, este, el señal es que ya que el niño que nace, que es el rey del mundo, nace en unas circunstancias bastante humildes. O sea, un pesebre era un lugar que lo echa pasto, para que ya que un animal come. Eso no es lo que uno piensa que como un rey debe entrar en el mundo. Y nosotros enfocamos en unas cosas. Este niño es el Salvador, es el Cristo. Y como he dicho en varios sermones, el Cristo es una persona ungido con una misión especial. Los sacerdotes y los profetas, varios otros líderes que fueron ungidos, los reyes, fueron ungidos por Dios. Y la palabra Cristo viene de esta raíz, de ser ungido para una misión especial. Entonces, él es, y que dice que Cristo es Cristo el Señor. Señor, básicamente es la traducción de Jehová en el Antiguo Testamento. Y esto será, seguimos leyendo en Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado, que Jehová Dios va a visitar. Como en el otro sermón que prediqué hace la semana pasada, creo, Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros es Jehová con nosotros, Dios completamente. Muchos quieren bajar Jesús de ser alguien menor o menos que Dios. Pero Dios con nosotros, esta es la promesa, que Dios va a ampararnos, que va a bendecirnos, y esto es lo importante. Y redimido a su pueblo, 69 de Lucas 1. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, ya he tenido 2 años y no he podido realmente, cuando recuerdo ya que estoy en otro lado y no lo apunto, pero quiero hacer un estudio sobre el concepto de salvación y salvador, pero a la verdad, este, de salvar de qué, de un peligro, y el peligro es el pecado. En Salmos 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él, del Cristo. Todas las naciones le servirán. Entonces, está hablando de una persona que viene, y vamos a usar una palabra aquí muy claro, un misionero, el mismo concepto de apóstol, un mensajero. Es una persona con autoridad que viene con un mensaje y una misión de cumplir. Y este es el concepto de apóstol y es el concepto de misionero. Jesús es un misionero que vino con el propósito de salvar la humanidad. Mateo 1:18 hasta 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La causa de su embarazo de María era Espíritu Santo, no nombre. Y esto causa la persona que, o sea, el ser que ella dio luz, este ser que tiene humanidad, pero a la misma vez, porque no tuvo hombre y mujer, sino mujer y Espíritu Santo, que tuvo deidad. Y esto es lo que el requisito de Dios para que sea como un árbitro entre Dios y la humanidad. Versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, porque pues él conoce a María y que ella no hace algo malo, no debe sufrir. Quiso dejarla secretamente, o sea, lo mandan hacia las montañas, a un pueblito donde nadie lo conoce. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños
Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y simplemente nosotros hemos leído, hemos oído, hemos tenido tanto trato de eso por los años, en diciembre, siempre, que para nosotros es algo normal. Pero José no era normal para José. ¿Cómo es que ya que Espíritu Santo lo causa un embarazo? Ese nunca he oído de eso ni pensado. Dice, y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, que Jesús es el nombre griego para Josué. Los dos significa Jehová es salvación. Entonces, su nombre es exactamente el cumplimiento de Emmanuel, que Dios con nosotros. Dice, porque él, ese niño, salvará a su pueblo de sus pecados. Viene como salvador. Su oficio, su misión es de salvar. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. ¿Sí? Esto otra vez, la idea de una mujer que no conoce físicamente un hombre y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y hemos tratado esto en otros sermones. Este, esto, vamos a decir que ya que bien fácil de plantearlo, bien difícil de entenderlo. Y pues una cosa es que tú entiendes que la criatura que María va a dar luz a esta criatura es algo especial de Dios, pero en la sociedad ellos no creen en eso, ellos no tuvieron ninguna visión, no, ningún mensaje de un ángel, y ellos ya que lo van a hacerle escándalo a ella. Entonces, de ser embarazada, pero sin tener un esposo, puedes tener un novio o una amistad con un muchacho, pero de ser embarazada sin el vínculo oficial de casamiento, de matrimonio, fue causa en la cultura de los judíos que ya que lo mata la mujer. Si dice, pregunta al esposo, al novio, ¿no? Dice, ¿y tú lo causaste esto? Si tú tuviste, te metiste con la mujer, entonces es vergüenza para los dos. Pero si él dice, yo no lo hice, entonces lo toma todo la vergüenza ella y que dice que como se burla de las normas de Dios y la mujer fue apedreada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está hablando, que ya José quiso ponerle secretamente que ya que antes que la gente se fija que está embarazada, entonces que lo manda a un lugar desconocido. Y esto es algo que Dios que le dijo, no tengas miedo, pero tómala, así, sin vergüenza. ¿Ok? Aprendemos de esto que Dios cuida a sus hijos, número uno. Ah, Dios cuidó de María y José. No lo dejó expuesto con problemas. ¿Ok? Número dos, Dios hizo un milagro en traer el Hijo de Dios en el mundo en una forma humana. Ese no se explica. ¿Ok? Es un hecho directo de Dios, es un hecho en que el Espíritu Santo vino, intercedió, lo hizo y pues, a fin de cuentas no podamos entender esto. Es algo que Dios hace en unas formas que no son naturales, son cosas sobrenaturales. ¿Sí? Número tres, el bebé aquí es Emmanuel, es cumplimiento de una promesa que Dios hizo en Isaías 7:14, 9:6, y que ya que Dios con nosotros. Este es un amparo, un señal de un amparo, un señal de una promesa de Dios que va a cuidar a nosotros. ¿Sí? O Dios andando entre nosotros como uno de nosotros, un ser humano. En Mateo 1:23 dice aquí una
virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces, eh, voy a mencionar algo, no voy a entrar mucho en eso, pero en Isaías 7:14 la palabra virgen es realmente en hebreo muy joven muchachita, o sea, es es una muchacha antes que, vamos a decir, de meterse con hombres, ¿sí? Y ese es el concepto que tenemos de virgen. En Mateo 1:23 se entiende lo mismo, y que lo vimos en Lucas, y que ya que antes que tiene una relación física, fue encontrado embarazada. En Mateo 1:18 dice, antes que se juntasen. Entonces es muy claro que es una virgen. En Lucas 1:34, entonces María dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto es el punto que ya que su concepción de Jesús era un milagro, porque no hubo un hombre envuelto en ello. Versículo 35 de Mateo 1. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La señal definitivamente es una virgen que no conoce al varón, llega a ser embarazada por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que podemos decir, son profecías, son señales, son cosas en que Dios quiere distinguir lo que está haciendo en una forma que los hombres no pueden reproducir. ¿Eh? En Micaías 5:2 habla de Belén, el lugar de donde nace Jesús. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, Señor otra vez. Idea aquí, la desde los días de la eternidad. Entonces, eh, nosotros entendemos que ya que esa persona que va a nacer es alguien de la eternidad pasada, nunca ha tenido principio. Ese es quien que va a nacer, ese es completamente Dios. Lucas 2:4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Que este, se fue para pagar impuestos, porque ya hubo un llamamiento para todas las familias de regresar a donde nacen y que se hacen cuentas de todos los hijos, todos los nietos, etcétera, de cada familia, y se hacen una contabilidad, un cuenta, este, y que ya que todos tienen que pagar según sus partes así de donde ya nacieron. Lucas 2:7 dio a luz a su hijo primogénito, o sea, no conoció otro hombre, no tuvo otro bebé antes eso, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, del pesebre es una señal especial que ya que lo habla de la humildad. Es un rey que es el creador del universo, de toda la creación, y él se bajó en una forma humilde en su venida. Los pastores en el campo en Belén. En Lucas 2:8 había pastores en la misma región que velaba y guardaba las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, ellos vinieron para otra vez enfatizar para nosotros, para José María, la distinción de este nacimiento, que es muy diferente.
Salmos 78, 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. 71. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Parte de vincular el Mesías, el Cristo, con el rey David, es porque el rey David empezó como un pastor, una persona que cuide y es responsable para el bienestar de otros, y en este caso animales. Luego Dios subió a David a ser rey de Israel para hacer lo mismo con la gente. Y Jesús va a ser todavía otro subida que es el linaje de David, quien que va a traernos la salvación. Lucas 2, 9 hasta 12. Aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que ese es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, estos pasajes describe el nacimiento de Jesucristo. Um, todos los judíos esperaban podemos decir, en sus mentes, por sus enseñanzas del Antiguo Testamento, la venida de Mesías en una forma humana. O sea, Dios con nosotros en una forma humana. Esto es un cumplimiento de una profecía y muchas profecías, pero vamos hasta el primero en Génesis 3:15, donde Adán y Eva fue encontrada con Dios con pecado y que Dios dio los castigos. Y ahí al serpiente que representa a Satanás, dice en 3:15, y pondré enemistad entre ti, o sea, el serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, los hombres son los que tienen simiente, ¿no? Se habla de algo de reproducción y es el hombre. Y una mujer, pues no lo tiene. Y eso es algo que implica así este nacimiento por Espíritu Santo y no por un hombre. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Entonces, habla de que Jesús iba a dañar Satanás, ¿sí? Que esto es algo, es un concepto que los judíos entendieron. Eso fue la esperanza de ellos. Segundo, entendieron que Cristo el Señor, Jehová, es su Salvador, que todos los problemas de la vida son resueltos por este personaje de Jesús, del Salvador, del Mesías. Lucas 2:16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, como la profecía. Y al verlo, dieron a conocer que lo que se les había dicho acerca del niño, todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Los pastores no son gente, vamos a decir, entregado así a las políticas de los fariseos y de los otros judíos religiosos. Fueron gente sabio que entendían así muy bien, pero muy prácticos. No eran así envueltos y intelectuales, eran gente práctica, que con mucha sabiduría buena por su andar meditando con sus animales en los pastos. Número tres, hubo profecías del Antiguo Testamento que estaban cumpliendo y estos son no, cumplimientos de estos. Pero ¿quién era Jesús? En Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Muy importante que ese personaje, este bebé, que fue nacido en ese día, que lleva el nombre Jesús, porque yo lo vi un libro, ya tengo un libro, un estudio del Antiguo Testamento, y que este señor, un experto en hebreo, que dice todos los lugares donde en hebreo dice Jehová es salvación o Jehová da la salvación, son lugares donde en cápsula es la misma, o sea, el nombre Josué o Jesús. En Lucas 1:31, ahora considerarás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Es muy distinta que ese es el nombre. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, todo esto se enfoca en esa persona que nace, este bebé. Y este bebé es Jehová, es la salvación. Tiene que confiar en eso para ser salvo. En el Antiguo Testamento Nuevo, ¿sí? Dios, Jehová, es salvación. Mateo 1:25, pero no la conoció, o sea, José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ok? El ungido del Señor, y esto es el Cristo, ¿no? Y luego Simón. Simón era un hombre muy piadoso. Lucas 2:25-26. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Este es Dios dándonos el amparo que ha prometido. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, o sea, no iba a morir hasta, dice, antes que viese al ungido del Señor. Y otra vez regresamos, Cristo significa el ungido de Dios. Entonces, el ungido de Jehová es Jesús. Dios está dando a los principales y a nosotros, testigo tras testigo, sobre quién es Jesús. Profecía tras profecía cumplido, que ya que comprueban que el bebé que nació ese día es Mesías el Cristo, el Señor Jehová. En Lucas 2:28, él, o sea, Simeón, le tomó al bebé Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, de nuevo, digamos así, los católicos quieren divertir de Jesús y poner arriba María o parejo María con Jesús, pero no vinieron para adorar a María, vinieron para adorar a Jesús. Dice, y Jesús y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, todo el enfoque fue en el bebé, no en ellos. Y ellos fueron gente pobre, así de provincia, no fueron reyes ni reinas ni nada. Entonces, esto es algo muy interesante. Otra persona que vinieron como los pastores, como los ángeles, para dar este testigo, de ser testigo al niño, es Ana. En Lucas 2:38, dice, Ana profetiza, presentando, y profetiza es como un predicador, una señora que predicaba a las mujeres, ¿no? Presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este, hay una cosa aquí que tenemos que entender. Ah, Ana no conoció a ellos. Ella reconoció a Jesús, el bebé, de ser el Mesías, pero pues José y María vino de otra provincia, podemos decir, pues, como alguien de Chiapas que está reconociendo a alguien de Sonora. Pues ¿cómo? No tienen conexión. Gálatas 4:4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
El tiempo tuvo que ser perfecto para que Dios mandara Jesús. No es con cualquier cosa, pero era planeado por Dios. Y no podamos decir realmente, "Ay, ya podemos hablar algo de eso. En el mundo hubo muchas naciones y hubo mucho conflicto entre las naciones. Am, Podemos decir que la verdad, las culturas, idiomas y todo eran tal que ya que se promueve mucho conflicto porque no se entienden entre sí. En ese tiempo algo pasó. Antes del nacimiento de Jesús, el mundo fue dominado por los romanos y en los romanos impusieron dos idiomas, latín, que es el idioma del gobierno, y el gobierno básicamente del mundo mm, poniente, o sea, de Inglaterra, no, las Américas y todo eso. Las normas vinieron por los romanos y la ley romana. Y luego ellos impusieron griego, koiné. El griego era utilizado en negocios, en estudios científicos, en muchas otras cosas. Y esto fue el tiempo perfecto porque llegando y hablando en griego, gente de muchos diferentes países y culturas se entienden. Entonces, Dios hizo una cosa para que ya que se puede transmitir sin tanta problema de diferencias de idiomas y de culturas. Por medio del griego, la gente comunicaba muy bien porque era de comercio y de ciencia. Entonces, la gente pudieron hablar, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, como un ser humano, ¿no? Para redimiciese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados por Dios en la familia de Dios cuando somos salvos, pero esto vino por medio de Jesús. Entonces, esto es todo el folleto de hoy. Nosotros entendemos que es muy importante el nacimiento de Jesucristo, pero tengo que hacer la aclaración, aparte del año, del tiempo, momento en que Jesús actualmente vino al mundo, no tenemos ninguna historia de gente celebrando el nacimiento de Jesús. Reconocemos la doctrina, pero no hacemos celebración festiva. Esto vino 300, 400 años después con la Iglesia Católica. Y eso es algo que sí se es válido de hablar e enseñar sobre el nacimiento de Jesucristo, pero no es válido que nosotros estamos, vamos a decir, haciendo algo que no fue dado por Dios. Ah, de la falsa religión de astrología fue practicada en esos tiempos y antes, y que habla sobre el nacimiento de alguien es bajo las estrellas y de cuál señal de zodiaco que es nacido. Entonces, controla la vida de la persona. Pero esto no es, y se celebra cumpleaños, pero ese no es como lo vemos que era la situación con Jesús, ni tampoco con nosotros. No somos controlados en nuestras vidas por qué fecha que fuimos nacidos. Dios nos da vida y lo que hacemos de esta vida está para Dios, ¿no? Dios es quien que ya que actualmente controla y nuestro destino no es prehecho, decidido que no podemos cambiarlo, pero sino que nosotros podamos responder a Dios y obedecer a Dios y ser salvo. Y esto es la cosa bonita. Jesús vino para
y esas formas, en esos detalles, para que nosotros podamos ser salvos. Pero nosotros tenemos que creer en Jesús, que es el Salvador. Tenemos que, como platiqué en el sermón en la mañana, tenemos que venir a Dios, buscar a Dios a sus términos. Y esto es lo que ya que vemos en esto. Entonces, con esto, ya que lo vamos a terminar,